Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura del Krishna Book. Krishna, 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 He. Krishna, 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 He. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Pahimam. Rama Ragava, Rama Ragava, Rama Ragava, Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Capítulo 32, descripción de la danza rasa. Al oír así a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, que hablaba para tranquilizarlas, las gopis se complacieron mucho. Y no solamente por oír sus palabras, sino también por tocar las manos y las piernas de la Suprema Personalidad de Dios. Ellas se aliviaron completamente del gran sufrimiento de la separación. Después de esto, la Suprema Personalidad de Dios comenzó su danza rasa. Una danza en medio de muchas muchachas se llama danza rasa. Así, Krishna empezó a bailar entre las muchachas más hermosas y afortunadas de los tres mundos. Las gopis de Vrindavana, quienes estaban tan atraídas por él, danzaron con Krishna cogidos de las manos. La danza rasa de Krishna nunca debe compararse con ningún tipo de danza material, tal como el baile formal de parejas o el baile de sociedad. La danza rasa es una ejecución completamente espiritual. Para establecer este hecho, Krishna, el místico supremo, se expandió en muchas formas y se situó al lado de cada gopi. Colocando sus manos sobre los hombros de las gopis que estaban a ambos lados de él, empezó a bailar en medio de ellas. Las gopis no percibieron las expansiones místicas de Krishna, debido a que Krishna se les apareció solo a cada una de ellas. Cada gopi pensó que Krishna estaba bailando con ellas solamente. Por encima de esta danza maravillosa volaron muchos aeroplanos, llevando a los habitantes de los planetas celestiales, quienes estaban muy ansiosos de ver la maravillosa danza de Krishna con las gopis. Los Gandharvas y los Kinnaras empezaron a cantar, y acompañados por sus respectivas esposas, todos los Gandharvas comenzaron a hacer llover flores sobre los que danzaban. Mientras las gopis y Krishnas bailaban juntos, el tintineo de sus campanitas, ornamentos y ajorcas produjo un sonido musical bienaventurado. Parecía como si Krishna fuera un medallón de zafiro verduzco en medio de un collar de oro decorado con piedras valiosas. Mientras Krishna y las gopis bailaban, exhibieron extraordinarias características corporales. Mientras cantaban y danzaban, los movimientos de sus piernas, la manera de colocar las manos el uno sobre el otro, los movimientos de sus cejas, sus sonrisas, los movimientos de los senos de las gopis, y sus ropas, sus aretes, sus mejillas, sus cabellos con flores, todo esto se combinó para parecer como nubes, truenos, nieve y relámpagos. Las características corporales de Krishna parecían un grupo de nubes, sus canciones eran como el trueno, la belleza de las gopis parecía ser igual a los relámpagos del cielo, y las gotas de sudor que se veían en sus caras parecían la nieve al caer. De esta manera, tanto las gopis como Krishna se dedicaban por completo a bailar. Los cuellos de las gopis se tiñeron de rojo debido a sus deseos de disfrutar a Krishna más y más. Para satisfacerlas, Krishna empezó a palmotear sus manos al compás de sus cantos. En verdad, el mundo entero está lleno del canto de Krishna, pero las diferentes clases de entidades vivientes lo aprecian de diferentes maneras. Esto se confirma en el Bhagavad Gita. Ye yata mam prapadyante. Krishna danza y todas las entidades vivientes también danzan, pero hay una diferencia entre la danza en el mundo espiritual y en el mundo material. Esto lo expresa el autor del Sri Chaitanya Charitamrita, quien dice que el maestro danzarín es Krishna y que todo el mundo es su sirviente. Todo el mundo está tratando de imitar la danza de Krishna.
Aquellos que realmente tienen conciencia de Krishna responden correctamente al baile de Krishna. Ellos no tratan de danzar independientemente. Pero aquellos que se hallan en el mundo material tratan de imitar a Krishna en su carácter de suprema personalidad de Dios. Las entidades vivientes bailan bajo la dirección de la maya de Krishna y creen que son iguales a Krishna. Pero esto no es cierto. En el estado de conciencia de Krishna el concepto erróneo está ausente, pues una persona en estado de conciencia de Krishna sabe que Krishna es el amo supremo y que todo el mundo es su sirviente. Uno tiene que bailar para complacer a Krishna, no para imitar o volverse igual a la suprema personalidad de Dios. Las gopis querían complacer a Krishna y por lo tanto mientras Krishna cantaba, ellas respondían y lo alentaban diciendo, bien hecho, bien hecho. Algunas veces ellas presentaban música hermosa para su placer y él respondía alabando su canto. Cuando algunas de las gopis se cansaron mucho de danzar y mover sus cuerpos, colocaron sus manos sobre los hombros de Shri Krishna. Entonces sus cabellos aflojaron y las flores cayeron al suelo. Cuando colocaron sus manos sobre el hombro de Krishna, quedaron sobrecogidas por la fragancia de su cuerpo, que emanaba del loto, de otras flores aromáticas y de la pasta de sándalo. Ellas se llenaron de atracción por él y comenzaron a besarse el uno al otro. Algunas gopis tocaron a Krishna mejilla con mejilla, y cuando Krishna se puso a ofrecerles de su boca nueces de betel masticadas, las cuales ellas intercambiaron con gran placer besándolo. Y al aceptar esas nueces de betel, las gopis avanzaron espiritualmente. Las gopis se cansaron después de tanto cantar y bailar. Krishna danzaba al lado de ellas y para aliviar su fatiga, ellas tomaron la mano de Shri Krishna y la colocaron sobre sus alzados pechos. La mano de Krishna, así como también los pechos de las gopis, son eternamente propicios. Por consiguiente, cuando se combinaron, los dos se enriquecieron espiritualmente. Las gopis disfrutaron tanto de la compañía de Krishna, el esposo de la diosa de la fortuna, que olvidaron que tenían algún otro esposo en el mundo, y al ser abrazadas por los brazos de Krishna, y al haber bailado y cantado con él, olvidaron todo. El Srimad Bhagavatam describe de la siguiente manera la belleza de las gopis mientras bailaban con Krishna en la danza rasa. Tenían flores de loto sobre ambas orejas, y sus caras estaban adornadas con pasta de sándalo. Llevaban tilaka, y había gotas de sudor sobre sus sonrientes bocas. De sus pies provenía el sonido tintineante de las campanitas tobilleras, así como también de las aljorcas. Las flores de sus cabellos caían a los pies del loto de Krishna, y él estaba muy satisfecho. Tal como se afirma en el Brahma Samhita, todas estas gopis son expansiones de la potencia de placer de Krishna. Tocando sus cuerpos con sus manos y mirando sus ojos agradables, Krishna disfrutó a las gopis tal como un niño disfruta jugando con el reflejo de su cuerpo en un espejo. Cuando Krishna les tocó las diferentes partes de su cuerpo, las gopis se sintieron sobrecargadas de energía espiritual. Ellas no podían ajustar sus ropas flojas a pesar de que trataban de mantenerlas apropiadamente. Sus cabellos y atavíos se desparramaron y sus ornamentos aflojaron mientras se olvidaban de sí mismas en compañía de Krishna. Mientras Krishna estaba disfrutando de la compañía de las gopis en la danza rasa, los asombrosos semidioses se reunieron en el cielo junto con sus esposas. La luna, siendo afectada como una especie de lujuria, empezó a ver la danza y se aturdió de asombro. Las gopis le habían orado a la diosa Kataya Yani para tener a Krishna por esposo. Ahora Krishna estaba complaciendo sus deseos, expandiéndose en tantas formas como gopis había, y disfrutando de ellas tal como un esposo. Srila Shukadeva Goswami ha advertido que Krishna es autosuficiente. Él es Atmarama. Él no necesita de ninguna otra persona para su satisfacción. Debido a que las gopis querían a Krishna por esposo, él complació sus deseos. Cuando Krishna vio que las gopis estaban cansadas por estar bailando con él, inmediatamente empezó a pasar sus manos por las caras de ellas para que su fatiga se aliviara. Para corresponder con la bondadosa hospitalidad de Krishna, las gopis empezaron a mirarlo muy amorosamente.
Ellas estaban excesivamente jubilosas por el auspicioso roce de la mano de Krishna. Sus mejillas sonrientes brillaban de belleza y empezaron a cantar las glorias de Krishna con placer trascendental. Las gopis, como devotas puras que eran, mientras más disfrutaban de la compañía de Krishna, más se iluminaban con sus glorias, y así ellas correspondieron con él. Ellas querían satisfacer a Krishna glorificando sus pasatiempos trascendentales. Krishna es la suprema personalidad de Dios, el amo de todos los amos, y las gopis querían adorarlo por su exhibición extraordinaria de misericordia sobre ellas. Tanto las gopis como Krishna entraron al agua del Yamuna tan solo para aliviar la fatiga que les causó la danza rasa. Las guirnaldas de lirios que tenían las gopis alrededor de sus cuellos estaban completamente deshechas por las gopis abrazar el cuerpo de Krishna, y las flores estaban rojizas por estar untadas con el cúncuma de sus pechos. Los abejorros zumbaban por allí para tomar la miel de las flores. Krishna y las gopis entraron en el agua del Yamuna tal como un elefante entra en un estanque de agua con sus muchas compañeras. Tanto las gopis como Krishna olvidaron su identidad real jugando en el agua, disfrutando mutuamente de su compañía y aliviándose de la fatiga de la danza rasa. Las gopis empezaron a salpicar agua sobre el cuerpo de Krishna, sonriendo todo el tiempo, y Krishna disfrutaba de esto. Mientras Krishna estaba disfrutando de las palabras jocosas y el agua salpicada, los semidioses de los planetas celestiales empezaron a lanzar una lluvia de flores. Los semidioses alabaron de esta manera la excelentísima danza rasa de Krishna, el disfrutador supremo, y sus pasatiempos con las gopis en el agua del Yamuna. Después de esto, el señor Krishna y las gopis salieron del agua y empezaron a pasear por las riberas del Yamuna, donde soplaba una brisa agradable, que llevaba por el agua y la tierra el aroma de diferentes tipos de flores. Mientras paseaban por las riberas del Yamuna, Krishna recitó varios tipos de poesía. Él disfrutó así de la compañía de las gopis bajo la refrescante luz de la luna de otoño. El deseo sexual se excita especialmente en la estación de otoño, pero lo maravilloso acerca de la asociación de Krishna con las gopis es que no había posibilidad de deseo sexual. Tal asociación era como Shukadeva Goswami claramente afirma en la descripción del Bhagavata: Avaruta Sauratha, es decir, que el impulso sexual estaba completamente controlado. Hay una diferencia entre la danza del señor Krishna con las gopis y el baile ordinario de las entidades vivientes dentro del mundo material. A fin de disipar futuros conceptos errados sobre la danza rasa y los amoríos de Krishna con las gopis, Maharaj Parikshit, el oyente del Srimad Bhagavatam, le dijo a Shukadeva Goswami: Krishna apareció sobre la tierra para establecer los principios regulativos de la religión y para frenar la predominancia de la irreligión. Pero el comportamiento de Krishna y las gopis podría alentar principios irreligiosos en el mundo material. Yo estoy simplemente sorprendido de que él actuara de esa manera, disfrutando de la compañía de las esposas de otros a altas horas de la noche. Esta afirmación de Maharaj Parikshit fue muy apreciada por Shukadeva Goswami. La respuesta se anticipa a los actos abominables de los impersonalistas mayavadis que se sitúan en la posición de Krishna y disfrutan de la compañía de jovencitas y mujeres. Los mandatos védicos básicos nunca le permiten a una persona disfrutar de la vida sexual con ninguna otra mujer que no sea su propia esposa. La apreciación que tuvo Krishna de las gopis parecía violar claramente estas reglas. Maharaj Parikshit comprendió toda la situación al explicársela Shukadeva Goswami. Sin embargo, para aclarar más la naturaleza trascendental de Krishna y de las gopis en la danza rasa, expresó su sorpresa. Esto es muy importante para impedir que los prakrita sahajiyas se asocien sin restricción con mujeres. En esta afirmación, Maharaj Parikshit ha utilizado varias palabras importantes que requieren aclaración. La primera palabra, yugup siddham, significa abominable. La primera duda de Maharaj Parikshit fue la siguiente:
El Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios que apareció en persona para establecer los principios religiosos. ¿Por qué? Entonces se mezcló con las esposas de otros a altas horas de la noche y disfrutó de una danza y de abrazos y besos. De acuerdo con los mandatos védicos, esto no se permite. Además, tan pronto como las gopis llegaron a donde se encontraba Krishna, él les dio instrucciones que regresaran a sus hogares. De acuerdo con los Vedas, llamar a las esposas de otras personas o a muchachas jóvenes y disfrutar de la danza con ellas es sin duda abominable. Entonces, ¿por qué Krishna habría de hacerlo? Otra palabra que se usa aquí es aptakama. Algunos pueden que den por sentado que Krishna era muy lujurioso cuando estaba entre jóvenes muchachas, pero Parikshit Maharaj dijo que eso no era posible. Él no podía ser lujurioso. Primero que todo, desde el punto de vista material, él solamente tenía 8 años de edad. A esa edad un niño no puede ser lujurioso. Aptakama significa que la suprema personalidad de Dios se satisface en sí mismo. Aun así, si él fuera lujurioso, no necesitaría la ayuda de los demás para satisfacer sus deseos lujuriosos. El punto siguiente es que, a pesar de que él mismo no fuera lujurioso, puede que hubiera sido inducido por los deseos lujuriosos de las gopis. Pero Maharaj Parikshit usó entonces otra palabra, Yadupati, lo que indica que Krishna es la persona más excelsa de la dinastía de los Yadus. A los reyes de la dinastía Yadu se les consideraba los más piadosos de todos y sus descendientes también lo eran. Habiendo nacido en esa familia, ¿cómo podía Krishna haber sido persuadido aún por las gopis? En consecuencia se concluye que no era posible que Krishna hiciera algo abominable. Pero Maharaj Parikshit tenía sus dudas en cuanto a por qué Krishna actuó de esa manera. ¿Cuál era el verdadero propósito de ello? Otra palabra que Maharaj Parikshit usó cuando se dirigió a Shukadeva Goswami es subrata, lo que significa aceptar el voto de ejecutar actividades piadosas. Shukadeva Goswami era un brahmachari educado y bajo tales circunstancias no era posible que él se entregara a la vida sexual. Esto está estrictamente prohibido para los brahmacharis y qué decir para un brahmachari como Shukadeva Goswami. Pero debido a que la circunstancia de la danza rasa era muy sospechosa, Maharaj Parikshit le pidió una aclaración a Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami respondió inmediatamente que las transgresiones de los principios religiosos por parte del Controlador Supremo son testimonio de su gran poder. Por ejemplo, el fuego puede consumir cualquier cosa abominable, esa es la manifestación de la supremacía del fuego. En forma similar, el sol puede absorber agua de la orina o del excremento y el sol no se contamina. Más bien, debido a la influencia del sol, los lugares contaminados se desinfectan y se esterilizan. Puede que uno también arguya que como Krishna es la autoridad suprema, sus actividades deben ser seguidas. Para responder a esta pregunta, Shukadeva Goswami dijo muy claramente que él, Ishvaranam, o el Controlador Supremo, puede que a veces viole sus instrucciones, pero esto solo lo puede hacer el controlador mismo, no los seguidores. Las actividades extraordinarias y excepcionales del controlador nunca pueden ser imitadas. Shukadeva Goswami advirtió que los seguidores condicionados que realmente no controlan nunca deben ni siquiera imaginar que imitan las actividades extraordinarias del controlador. Un filósofo mayavadi puede proclamar fácilmente que él es Dios o Krishna, pero realmente no puede actuar como Krishna. Puede que él persuada a sus seguidores de que imiten falsamente la danza rasa, pero es incapaz de levantar la colina Govardhana. Nosotros tenemos muchas experiencias que han ocurrido en el pasado de vibrones mayavadis que engañan a sus seguidores haciéndose pasar por Krishna para disfrutar el Rasa Lila. En muchos casos fueron frenados por el gobierno, arrestados y castigados. En Orissa, Thakura Bhaktivinoda también castigó a una supuesta encarnación de Vishnu que estaba imitando el Rasa Lila con muchachas jóvenes. Hubo muchas quejas contra él. En ese entonces Bhaktivinoda Thakura era un magistrado y el gobierno lo comisionó para que tratara con ese vibrón, y Bhaktivinoda lo castigó muy severamente. La danza Rasa Lila no puede ser imitada por nadie. Shukadeva Goswami advierte que uno no debe ni siquiera pensar en imitarla.
Él menciona específicamente que si por necesidad uno trata de imitar la danza rasa de Krishna, será matado tal como una persona que quiere imitar al señor Shiva cuando éste tomó un océano de veneno. El señor Shiva tomó un océano de veneno y lo retuvo dentro de su garganta. El veneno hizo que su garganta se pusiera azul, por consiguiente el señor Shiva se le llama Lakanta. Pero si una persona ordinaria trata de imitar al señor Shiva y para ello ingiere veneno o fuma gamcha, es seguro que será vencida y morirá en un corto periodo de tiempo. Los tratos del señor Krishna con las gopis se desenvolvían bajo circunstancias especiales. La mayoría de las gopis fueron en sus vidas previas grandes sabios, expertos en los estudios de los Vedas, y cuando el señor Krishna apareció como el señor Ramachandra quisieron disfrutar con él. El señor Ramachandra les dio la bendición de que sus deseos se cumplirían cuando él apareciera como Krishna. Por lo tanto, el deseo de las gopis de disfrutar la aparición del señor Krishna fue largamente acariciado. Así, ellas se acercaron a la diosa Katyayani para tener a Krishna por esposo. Hay muchas otras circunstancias que también son testimonio de la suprema autoridad de Krishna y muestran que él no está sujeto a las reglas y regulaciones del mundo material. En casos especiales, él actúa como le place para favorecer a sus devotos. Esto solo lo puede hacer él, debido a que es el controlador supremo. Las personas en general deben seguir las instrucciones del señor Krishna tal como se dan en el Bhagavad Gita y no deberían ni siquiera imaginar que imitan al señor Krishna en la danza rasa. El levantamiento de la colina Govardhana realizado por Krishna, su exterminación de grandes demonios tales como Putana y otros, son todas actividades obviamente extraordinarias. En forma similar, la danza rasa también es una actividad nada común y no la puede imitar ningún hombre ordinario. Una persona ordinaria que está dedicada a la ocupación que le corresponde, tal como Arjuna, debe ejecutar su deber para la satisfacción de Krishna. Eso está dentro de su capacidad. Arjuna era un guerrero. Krishna quiso que él peleara para su satisfacción. Arjuna accedió, a pesar de que al principio no estaba dispuesto a pelear. Las personas ordinarias requieren de deberes. Ellas no deben saltar y tratar de imitar a Krishna y entregarse al Rasa Lila y así ocasionar su propia ruina. Uno debe saber con certeza que Krishna no tenía ningún interés personal en ninguna de las cosas que hizo para bendición de las gopis. Tal como se afirma en el Bhagavad Gita, Namam karmani limpanti. Krishna nunca disfruta ni sufre de los resultados de sus actividades. Por consiguiente, no es posible que él actúe de manera irreligiosa. Él es trascendental a todas las actividades y principios religiosos. A él no lo tocan las modalidades de la naturaleza material. Él es el controlador supremo de todas las entidades vivientes, tanto en la sociedad humana como en la de los semidioses de los planetas celestiales o en las formas inferiores de vida. Él es el controlador supremo de todas las entidades vivientes y de la naturaleza material. Por consiguiente, él no tiene nada que ver con los principios religiosos o irreligiosos. Shukadeva Goswami concluye además que los grandes sabios y devotos, quienes están limpios de toda vida condicionada, pueden moverse libremente aún dentro de la contaminación de la naturaleza material, manteniendo a Krishna, la suprema personalidad de Dios, dentro de sus corazones. De esa manera tampoco ellos se ven sujetos a las leyes de placer y dolor dentro de las modalidades de la naturaleza material. Entonces, ¿cómo es posible que Krishna, quien aparece mediante su propia potencia interna, esté sujeto a las leyes del karma? En el Bhagavad Gita, el Señor afirma claramente que cuando quiera que Él aparece, lo hace mediante su potencia interna. Él no es forzado a aceptar un cuerpo por las leyes del karma, tal como una entidad viviente ordinaria. Cualquier otra entidad viviente es forzada a aceptar un cierto tipo de cuerpo de acuerdo con sus acciones previas. Pero cuando Krishna aparece, siempre aparece en un cuerpo que no le es impuesto por la acción de sus actividades pasadas. Su cuerpo es un vehículo para su placer trascendental, el cual lo ejecuta su potencia interna. Él no tiene ninguna obligación con las leyes del karma. Los monistas mayavadis tienen que aceptar un cierto tipo de cuerpo obligados por las leyes de la naturaleza material. Por consiguiente, su afirmación de ser uno con Krishna o Dios es solamente teórica. Esas personas que declaran ser iguales a Krishna y se entregan al Rasa Lila,
crean una situación peligrosa para la gente en general. Krishna, la suprema personalidad de Dios, ya está presente como la suprema superalma dentro de los cuerpos de las gopis y de sus esposos. Él es el guía de todas las entidades vivientes, tal como se afirma en el Katha Upanishad. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. La superalma impulsa al alma viviente a actuar y la superalma es el actor y el testigo de toda acción. Se confirma en el Bhagavad Gita que Krishna está presente en el corazón de todo el mundo y que de él proviene toda acción, recuerdo y olvido. Él es la persona original que ha de ser conocida por medio del conocimiento védico. Él es el autor de la filosofía Vedanta y él conoce perfectamente bien la filosofía Vedanta. Los supuestos vedantistas y mayavadis no pueden comprender a Krishna tal como él es. Ellos simplemente extravían a sus seguidores imitando las acciones de Krishna de una manera desautorizada. Krishna, la superalma de cada quien, estalla dentro del cuerpo de todo el mundo. Por consiguiente, si él ve a alguien o abraza a alguien, no puede hablarse de indecencia. Algunos preguntan que si Krishna es autosuficiente, ¿por qué habría él de manifestar los pasatiempos con las gopis, los cuales perturban a los supuestos moralistas del mundo? La respuesta es que tales actividades les confieren misericordia especial a las almas condicionadas y caídas. Las gopis también son expansiones de la energía interna de Krishna, pero debido a que Krishna quería exhibir el Rasa Lila, ellas también aparecieron como seres humanos ordinarios. En el mundo material, el placer se manifiesta en fin de cuentas en la atracción sexual entre el hombre y la mujer. El hombre vive simplemente para que la mujer lo atraiga y la mujer vive simplemente para que el hombre la atraiga. Este es el principio básico de la vida material. Tan pronto como estas atracciones se combinan, las personas se complican más y más en la existencia material. Para favorecer a esas personas de manera especial, Krishna exhibió esta danza Rasa Lila. Su finalidad es únicamente la de cautivar al alma condicionada. Puesto que la sexología los atrae mucho, ellos pueden disfrutar de la misma vida con Krishna y así liberarse de la condición material. En el segundo canto del Srimad Bhagavatam, Maharaj Parikshit también explica que los pasatiempos y las actividades del Señor Krishna son medicina para las almas condicionadas. Si ellas simplemente oyen hablar acerca de Krishna, se libran de la enfermedad material. Ellas son adictas al disfrute material y están acostumbradas a leer literatura sexual. Pero por oír la narración de estos pasatiempos trascendentales de Krishna con las gopis, se liberarán de la contaminación material. Shukadeva Goswami también explica cómo y a quién deben ellas oír. La dificultad radica en que en el mundo entero está lleno de mayavadis y cuando ellos se hacen recitadores profesionales del Srimad Bhagavatam y cuando la gente sin conocer el efecto de la filosofía mayavada oye a dichas personas, se confunde. La discusión del Rasa Lila entre la gente en general no se recomienda debido a que ellos están afectados por la filosofía mayavada. Pero si alguien que es avanzado explica y las personas lo oyen, es seguro que los oyentes gradualmente serán elevados a la posición de conciencia de Krishna y se liberarán de la vida material contaminada. Otro punto importante es que todas las gopis que bailaron con Krishna no estaban en sus cuerpos materiales. Ellas bailaron con Krishna en sus cuerpos espirituales. Todos sus esposos creyeron que sus esposas estaban durmiendo a su lado. Los supuestos esposos de las gopis estaban ya cautivados por la influencia de la energía externa de Krishna. Así que en virtud de esa misma energía, ellos no podían entender que sus esposas habían ido a bailar con Krishna. Entonces, ¿qué fundamento hay para acusar a Krishna de bailar con las esposas de otros? Los cuerpos de las gopis, que eran de sus esposos, estaban acostados en los lechos, pero las partes integrales y a la vez espirituales de Krishna estaban bailando con él. Krishna es la persona suprema, el espíritu completo, y él bailó con los cuerpos espirituales de las gopis. Por lo tanto, no hay ninguna razón para acusar a Krishna de manera alguna. Después de que concluyó la danza rasa, la noche de Brahma, un periodo muy largo, tal como se menciona en el Bhagavad Gita, se convirtió en el Brahma Muhurta. El Brahma Muhurta tiene lugar alrededor de 1 hora y media antes del amanecer.
Se recomienda que uno se levante a esa hora y que después de terminar las abluciones diarias emprenda las actividades espirituales, ejecutando el Mangalarati y cantando el mantra Hare Krishna. Este periodo es muy conveniente para la ejecución de actividades espirituales. Cuando llegó este momento propicio, Krishna les pidió a las gopis que se fueran. A pesar de que no estaban dispuestas a abandonar su compañía, ellas eran muy obedientes y muy queridas por él. Tan pronto como Krishna les pidió que se fueran a sus hogares, inmediatamente se fueron y regresaron a estos. Shukadeva Goswami concluye este episodio del Ramsa Lila señalando que si una persona oye a la fuente correcta narrar los pasatiempos de Krishna, quien es Vishnu mismo, y de las gopis, que no son expansiones de su energía, entonces se librará del tiempo de enfermedad más peligroso de todos, la lujuria. Si alguien realmente oye el Rasa Lila, se liberará completamente del deseo lujurioso de la vida sexual y será elevado al nivel más alto de la comprensión espiritual. Generalmente por oír a los mayavadis y por ser mayavadi la gente se complica cada vez más en la vida sexual. El alma condicionada debe oír la narración acerca de la danza Rasa Lila de labios de un maestro espiritual autorizado y debe ser entrenada por él para que pueda comprender toda la situación. Así uno puede elevarse a la condición más alta de la vida espiritual, de lo contrario uno se enredará. La lujuria material es un tipo de enfermedad del corazón y para curar la enfermedad material del corazón del alma condicionada se recomienda que uno oiga, pero no a los bribones impersonalistas. Si alguien oye a las fuentes correctas con comprensión correcta, entonces su situación será diferente. Shukadeva Goswami ha utilizado la palabra Shradambita para aquel que está entrenado en la vida espiritual. Shraddha o fe es el comienzo. Aquel que ha desarrollado su fe en Krishna como suprema personalidad de Dios, el alma espiritual suprema, puede tanto describir como oír. Shukadeva también utiliza la palabra Anushrinuyat. Uno debe oír a la sucesión discipular. Anu significa seguir y también significa siempre. Así que uno siempre debe seguir la sucesión discipular y no oír a un recitador profesional extraviado, ya sea este un mayavadi o un hombre ordinario. Anushrinuyat significa que uno debe oír a la persona autorizada que está en la sucesión discipular y que siempre está ocupada en el proceso de conciencia de Krishna. Cuando una persona quiere oír de esta manera, el efecto está entonces asegurado. Al oír la narración acerca del Rasa Lila, se nos elevará a la posición más elevada de la vida espiritual. Shukadeva Goswami usa dos palabras específicas, Bhaktim y Param. Bhaktim, Param significa ejecución de servicio devocional más allá de la etapa neófita. Aquellos que simplemente están atraídos a la adoración en el templo, pero que no conocen la filosofía del Bhakti, están en el estado neófito. Este tipo de Bhakti no está en el estado de perfección. El estado de perfección del Bhakti o servicio devocional está completamente libre de la contaminación material. El aspecto más peligroso de la contaminación es la lujuria o vida sexual. El servicio devocional Bhaktim Param es tan potente que cuando uno más avanza en esta línea, más va perdiendo su atracción por la vida material. Aquel que realmente está obteniendo beneficios de oír la narración acerca de la Rasa Lila, es seguro que alcanza la posición trascendental. Es seguro que él pierde todo vestigio de lujuria que haya en su corazón. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura señala que de acuerdo con el Bhagavad Gita, el día de Brahma y la noche de Brahma son periodos que abarcan 4.300 multiplicado por 1.000 años solares. De acuerdo con Vishwanatha Chakravarti Thakura, la danza rasa se llevó a cabo durante el largo periodo de la noche de Brahma, pero las gopis no podían comprender eso. Para satisfacer sus deseos, Krishna extendió la noche de manera que abarcara ese gran periodo de tiempo. Uno puede preguntarse cómo es posible esto, y Vishwanatha Chakravarti Thakura nos recuerda que Krishna, a pesar de estar atado con una pequeña cuerda, puede mostrarle a su madre el universo entero, el cual ella vio dentro de la boca de él. ¿Cómo fue esto posible?
La respuesta es que él puede hacer cualquier cosa para el placer de sus devotos. En forma similar, debido a que las gopis querían disfrutar a Krishna, se les dio la oportunidad de asociarse con él por un largo periodo. Esto se hizo conforme a su promesa. Cuando Krishna robó los vestidos de las gopis mientras ellas estaban bañándose en Chiragata, en el Yamuna, Krishna prometió cumplir sus deseos en una noche futura. Por consiguiente, en una noche, ellas disfrutaron de la compañía de Krishna como su amado esposo. Pero esa noche no fue una noche ordinaria, fue una noche de Brahma y duró millones y millones de años. Todo es posible para Krishna, pues Él es el controlador supremo. Así termina el significado de Bhaktivedanta del 32º capítulo del libro Krishna titulado Descripción de la danza rasa. Krishna Prabhupada Ki Jai. Hari